Hoy nos vamos a meter en un laberinto legal fascinante que viene desde Colombia. Se trata de una rescisión judicial que nos hace cuestionar algo fundamental. ¿Qué es la justicia cuando el daño ya se ha pagado? A ver, pensemos en esto por un momento. Un juicio está llegando a su fin, la sentencia es prácticamente un hecho y de repente aparece una nueva ley que cambia por completo las reglas del juego. Podría sonar a película, ¿verdad? Pues no, esto es totalmente real. Y es que, como decíamos, esto no es un caso hipotético, es una situación real, que escaló hasta la mismísima Corte Suprema de Justicia de Colombia y que forzó a los magistrados a desempolvar un principio clave del derecho y aplicarlo de una forma muy particular. Aquí es donde entra en escena el protagonista de esta historia, el principio de favorabilidad. Para que se entienda fácil, es como si una tienda cambiara su política de devoluciones. Si uno compró algo la semana pasada y hoy la política es mejor, le permiten usar esa nueva política, la que más le conviene. Bueno, en el derecho la idea es bastante parecida. Entonces, para ponerle nombre y apellido a esto, tenemos el caso de Edilberto González Cortés. Estaba procesado por el robo de una moto. El caso ya había pasado por todas las etapas. Juicio, apelación, estaba en la recta final, en la última instancia ante la Corte Suprema. Y justo en ese momento crítico, ¡pum!, el Congreso aprueba una ley nueva. Y esta ley, amigos, es la pieza que le da un giro de 180 grados a todo. Hablamos de la Ley 2477 de 2025, una ley que de verdad vino a proponer una manera distinta de ver la justicia para ciertos crímenes. O sea, para entender la magnitud del cambio. Antes, un acusado podía ir y pagarle a la víctima todo lo que le debía, pero el juicio penal, ese seguía su camino como si nada. Eran dos cosas separadas. Pero con esta nueva ley, ojo, pagar todo el daño podía significar el fin del juicio. Así de simple. Es que la ley no se anda con rodeos. Lo dice clarito, tal cual se lee. Si se repara el daño por completo, el caso penal se acaba. Punto final. O sea, la reparación ya no es solo algo bueno para la víctima, se convierte en una llave maestra para cerrar el proceso. Pero, a ver, un momento. Esto no es una carta blanca para todo el mundo, ¿eh? La ley pone un filtro muy específico. Aplica para delitos contra el patrimonio, pero deja fuera, y lo dice explícitamente, los casos más graves como el robo con violencia o la extorsión. O sea, que nadie piense que esto es una puerta de escape fácil. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema con esta nueva herramienta? Bueno, no solo la usó, sino que fue más allá. Crearon, por así decirlo, un manual de uso, un checklist súper claro para que no haya dudas de cómo y cuándo se puede aplicar. A ver, veamos este checklist. Son 4 puntos bien sencillos de entender. El primero, lo básico. ¿El delito aplica o no aplica? El segundo, ¿se pagó absolutamente todo el daño? Y la clave es todo, lo material y también lo moral. Tercero, y este es técnico pero importantísimo, ¿se pagó en el momento justo? Y el cuarto, ¿la persona ya había usado este comodín antes? Bueno, la teoría suena bien, ¿no? Pero vamos a la práctica. Volvamos al caso de la motocicleta porque es el ejemplo perfecto de cómo la Corte usó su propio checklist punto por punto. Ok, paso número 1, lo primero que se preguntaron los magistrados. ¿El delito de este señor, González Cortés, calificaba? Y aquí está el detalle que lo cambia todo. El robo fue hurto calificado porque se usó una moto, no porque hubiera sido violento con la víctima. Y como la ley es súper clara en que excluye la violencia contra las personas, pues este caso no entraba en esa exclusión. Así que, check, primer punto superado. Vamos al segundo punto del checklist, la plata. ¿La víctima recibió una compensación total y satisfactoria? Y la respuesta fue un sí, pero un sí con todas las letras. Hay documentos que prueban que la víctima recibió 1,5 millones de pesos y que con eso se dio por totalmente satisfecha. O sea, cubiertos los daños materiales y los morales. Así que, check, segundo punto, listo. Ahora viene el tercer punto. Y este de verdad es el más técnico, pero quizá el más crucial de todos, el timing. ¿El pago se hizo en el momento procesal correcto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La regla que puso la Corte es que el pago tiene que ser antes de la sentencia final de casación, y en este caso,
cuándo se pagó? Justo mientras la corte todavía estaba decidiendo si iba a revisar el caso o no. O sea, entraron por la ventana de tiempo perfecta. Tercer punto, check. Y ya para terminar, el cuarto y último punto. Revisar el historial del acusado para asegurarse de que no fuera una práctica recurrente. Y esto fue rápido. Una revisada a los antecedentes y listo. Se confirmó que el señor González no había usado un beneficio parecido en los últimos 5 años. Con eso se completó el checklist. 4 de 4. Y así, con los 4 puntos del checklist marcados con un sí, la Corte llegó a una conclusión que parece lógica. ¿Para qué seguir con el caso? Ya no tenía sentido, así que declararon la extinción de la acción penal. Caso cerrado. Pero lo más importante de todo esto no es solo el caso en sí. Hay que entender el porqué. Esto no es un simple truco legal, es una estrategia con metas muy claras. Por un lado, la víctima recibe su dinero rápido, una justicia real y tangible. Por otro, se le quita un caso de encima a un sistema judicial que siempre está a tope. Y quizá lo más profundo, se cambia el foco. En lugar de solo castigar, se busca reparar el daño. De hecho, la misma Corte lo resumió de una forma muy elegante, que se trata de buscar un equilibrio, de encontrar una solución que funcione para todos, que sea efectiva para la víctima, que vaya a la raíz del problema y que, de paso, haga que todo el sistema de justicia sea un poquito más ágil. Y todo esto nos deja flotando una pregunta bien interesante, ¿no? Para cierto tipo de delitos, claro. ¿Será que pagar por el daño, repararlo por completo, es una forma de justicia más efectiva, más evolucionada, que pasarse años en un juicio? La verdad es que esta decisión de la Corte Suprema de Colombia, por lo menos, nos deja pensando.